Esto es morir cada día. No podemos negociar con Dios. Siempre nos lo pedirá todo. En vano procuraremos quedarnos con una parte bajo nuestra tutela, pues perderíamos la gloria. Morir duele. A veces implica dejar algunas cosas. Uno quizás no comprenda los motivos, pero Dios dirá, no te conviene, no lo quiero para tu vida. No hay gloria sin cruz. Queremos la gloria, pero la gloria tiene un precio, nuestra vida. Jesús aceptó pagar ese altísimo precio, al vislumbrar con gozo los resultados de su entrega. Esto es lo que expresa Hebreos 12, 2, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra en el trono de Dios. El altar es un lugar de adoración, sin embargo, es un lugar de muerte. Los holocaustos sobre el altar de bronce testificaban diariamente de esta verdad. La primera vez que se menciona el término adorar en la Biblia es en Génesis 22, 5, cuando Abraham iba rumbo al monte a sacrificar a su único hijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Esta es una experiencia solitaria. Nadie, excepto Dios, comprenderá exactamente el precio de nuestra entrega. Ninguno podrá cargar nuestra propia cruz. Sin embargo, cuando le entregamos a Dios aquello que amamos, nuestros planes, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestro trabajo, adoramos a Dios en espíritu y en verdad. La verdadera adoración es poner nuestra vida entera en el altar, y decir, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Véanse Romanos 12, 1-2, Mateo 26, 39. 3 probadas recomendaciones. 1. Persista en la oración. Muchos cristianos no gustan la gloria de Dios en su vida de oración porque no la practican con disciplina. No están dispuestos a morir a la comodidad, a sus propios planes, para dedicarle tiempo a la oración. En alguna ocasión me han preguntado, ¿por qué suelen ser prolongadas sus reuniones? Mi respuesta es siempre la misma, la comunión con el Espíritu Santo normalmente requiere tiempo. ¿Por qué nos cuesta tanto comprender algo tan sencillo? Los hombres de Dios que han impactado al mundo han sido todos, sin excepción, profundos y constantes en su vida de oración. No se contentaron con unos pocos minutos rutinarios. Estamos siempre dispuestos a hacer muchas cosas para Dios, predicar, leer un libro, trabajar. Pero cuando se trata de la vida de oración nos damos cuenta de que nuestro viejo hombre la rehuye, y nosotros lo apañamos. Debemos hacerlo morir sobre nuestras rodillas y silenciar todas las voces que nos tientan a desistir en la búsqueda espiritual. Es necesario invertir tiempo. Los primeros momentos suelen ser dificultosos, especialmente si hemos perdido la regularidad en la oración. Nuestra voluntad se resiste a la cruz. Deseamos levantarnos y hacer otras cosas. La clave es permanecer sobre nuestras rodillas, sintamos la bendición o no. Debemos creer que Dios es galardonador de los que lo buscan. Hebreos 11, 6. Nuestra búsqueda en oración no se sujeta a métodos rígidos, pero necesita de nuestra parte una disposición muy especial. Es necesario tener un deseo de encontrarnos con Dios a solas en nuestro lugar de oración. La buena música cristiana nos ayuda e inspira a adorar al Señor. La lectura de las Escrituras, muchas veces en voz alta, es impactante y abre nuestro ser interior al obrar del Espíritu Santo. Así transcurren mis tiempos de oración, cuando busco con denuedo oír su voz en mi corazón. El altar nos invita a rendirlo todo delante de Dios. Perseveremos en buscar su rostro. Es probable que luego de pasar un tiempo en oración, experimente la paz del Espíritu Santo. Sus cargas y ansiedades habrán sido ya entregadas al Señor. Filipenses 4, 6-7. Mi consejo es, no se detenga. Es solo el comienzo. Por fin sus problemas han dejado de ocupar un lugar preponderante y puede centrar su atención en Dios mismo, en la comunión personal. Es cuando se manifiesta la gloria, el encuentro renovado, la palabra de Dios a nuestro corazón, los silencios inefables. 2. Espera en la presencia de Dios. Cuán importante es saber esperar en la presencia de Dios. Los discípulos antes del Pentecostés recibieron la orden de esperar, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24, 49. Antes de oír la voz de Dios desde la nube de gloria, Moisés tuvo que esperar. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré. Éxodo 24, 12. Ciertamente no nos gusta esperar. Pero tiene grandes beneficios. 1. Esperar indica que Dios tiene la prioridad. No podemos ir a Él con apuros y condicionamientos. Vamos a su presencia con respeto.
Yo estoy a sus órdenes y no él a las mías. Como dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Salmo 40:1. 2. Esperar permite a Dios obrar en nosotros y debilitar nuestra voluntad para que ceda la suya. Es parte del altar del sacrificio. Así como el labrador antes de plantar la semilla prepara la tierra, ara, rompe, quita las piedras, Dios lidia con nuestro corazón errante y nos prepara para oír su voz mientras esperamos en su presencia. 3. Esperar demuestra la seriedad de nuestro pedido. Cuando en realidad deseamos algo, lo esperamos con persistencia. No lo olvidamos fácilmente. La búsqueda de Dios no debe basarse en las emociones, sino en una voluntad diaria y constante. Con facilidad declaramos, Señor, anhelo conocer tu gloria, pero después nuestros hechos no concuerdan con aquel anhelo. Pronto abandonamos la búsqueda. Cuando realmente deseamos la gloria, estamos dispuestos a esperar en la presencia de Dios, a pasar tiempo con Él. Imagine que un joven cristiano le declara su amor a una jovencita. Ella, como suele ocurrir, tal vez le diga, dame tiempo para orar sobre este asunto. Tenga por cierto que este joven la va a esperar. Tiene un gran interés en la respuesta. De ese mismo modo debemos anhelar la gloria de Dios. ¿Cuánto valor tiene esperar sobre nuestras rodillas? 3. Mantenga el fuego del altar. Una vez que el Señor ha encendido el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones, debemos mantener viva la llama. Dice Levítico 6:12-13 que el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. En el tabernáculo había un sacerdote que tenía la responsabilidad diaria de cuidar el fuego. Debía quitar las cenizas y agregar más leños cada mañana. Podemos imaginarlo en las frías madrugadas del desierto buscando la leña, cargándola sobre sí y llevándola hasta el altar para ponerla sobre el fuego. Su servicio nos deja una clara lección: no podemos mantener nuestra vida espiritual sin esfuerzo y dedicación diaria. Es un principio natural que todo fuego tiende a apagarse. Experimenté esta sencilla verdad en una de mis primeras citas con Betty. Acabábamos de formalizar nuestro noviazgo y la invité a pasar un día de campo. Hice todos los preparativos para agasajarla con un buen asado argentino, carne hecha a las brasas muy típica de nuestro país. Aunque no tenía mucha experiencia en el tema, esperaba causar una buena impresión en mi prometida. Pero muy pronto descubrí que estaba en problemas. No era tan sencillo mantener un buen fuego. Nuestras relaciones también se desgastan si no las cuidamos. Un matrimonio mantiene la llama viva del amor cultivando esa relación de amistad, de fidelidad y compañerismo en forma diaria. De lo contrario, nos puede suceder como aquel matrimonio que venía de camino en su automóvil y la mujer le dijo a su esposo, querido, ¿te acuerdas al principio, cuando éramos más jóvenes, que siempre que conducías el automóvil íbamos abrazados tiernamente? El marido, luego de un breve silencio, le contestó, querida, en lo que a mí respecta, aún permanezco sentado en el mismo lugar. Y así sucede en nuestra relación con Dios. El Señor sigue allí, como siempre, muy cerca suyo. Depende de usted acercarse y mantener la comunión. Dios nos exhorta, no apaguéis al Espíritu, 1 Tesalonicenses 5:19. Si no le prestamos la debida atención el fuego se apaga. Es necesario darle valor a la presencia de Dios en nuestra vida. Debemos remover toda ceniza, pecado, carnalidad, y arreglar nuestro altar cada mañana. Dios nos quiere fervientes en espíritu. Romanos 12:11. El profeta Jeremías fue llamado a ministrar a un pueblo duro de corazón. Pasó circunstancias de gran adversidad y persecución. Pero cuando su corazón flaqueaba, un fuego en su corazón lo sostenía, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías 20:9. Era un fuego de amor, de compromiso. El fuego que Dios quiere encender y mantener ardiendo en su vida. Usted puede experimentar por la presencia de Dios del Espíritu Santo este llamado a seguir adelante, a no dejar de batallar, a mantenerse limpio y santo para la obra de Dios. En el camino a la gloria debemos pasar por el altar del sacrificio, morir en él y mantener su llama encendida cada día. Capítulo 9. Por siempre en la dimensión gloriosa. No existe mayor delicia que caminar a diario en comunión con el Espíritu Santo. Es glorioso. Pero es necesario ser firmes y constantes en buscar al Señor. Permaneced en mí,
y yo en vosotros, dice el Señor en Juan 15, 4. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Por lo menos en 11 oportunidades el Señor menciona el verbo permanecer en este mensaje. El primer amor debiera ser una realidad fresca, siempre presente en nuestra vida, pero no siempre es así. No lo era en los cristianos de Éfeso. Aunque la iglesia en Éfeso era abundante en obras encomiables, había dejado sus primeras obras. Había perdido el lugar de privilegio que el apóstol Pablo menciona en Efesios 2, 6. Juntamente con él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El Señor la tuvo que exhortar, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2, 4, 5. El cristiano se debilita en su fe cuando no permanece en el primer amor. Se vuelve un profesional del culto. Conoce todo lo que sucede en la iglesia, aprende unos versículos de la Biblia, incorpora a su hablar un vocabulario religioso, sirve a Dios en algún aspecto ministerial, y luego dice, no queda más por conocer. ¡Qué pena! Ha perdido el primer amor. Jesús ha dejado de ser su deleite y se ha extraviado en la rutina religiosa. Necesita arrepentirse. ¿Por qué se apaga el fuego del Espíritu Santo en nosotros? Porque dejamos a un lado principios sencillos que desdeñamos por buscar otras respuestas. La lectura de la Biblia, la oración diaria, el temor de manchar nuestras vestiduras, la pasión por los perdidos, la devoción al Señor son prácticas que jamás podremos abandonar sin apagar el fuego. La gloria no es solamente una esperanza para el futuro. Hoy debemos vivir en triunfo, respirar aquella atmósfera de gloria en los lugares celestiales con Cristo. Podemos descansar en Él en nuestra vida, y luego servirlo con todas las fuerzas, en el centro de su voluntad. Por tanto, he aquí el desafío para este tiempo: mantengamos la llama del Espíritu Santo, permanezcamos en las primeras obras, en el primer amor. Sigamos adelante, pues, con una disposición firme y diaria de acudir al altar del sacrificio y rendir nuestra vida en oración. Acerquémonos al lugar santísimo. El agua purificadora. El lavacro o lavatorio es el próximo objeto sagrado que encontramos en nuestro camino hacia el lugar santísimo. Luego de pasar la puerta y el altar de bronce, tenemos por delante, en el patio exterior, la fuente de agua, el lugar de la purificación. Diariamente, antes de ministrar en el altar del sacrificio y para ingresar al lugar santo, los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies. El Señor ordenó a Moisés: harás una pila de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él, y su descendencia por sus generaciones. Éxodo 30, 18-21. No podemos tener comunión con Dios si no estamos dispuestos a ser lavados. El Señor le dijo a Pedro: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Juan 13, 8. Hebreos 10, 22 nos indica que debemos acercarnos purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Diariamente, como sacerdotes de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos redarguyan de pecado y mediante el arrepentimiento ser transformados de gloria en gloria. El lavacro fue formado con los espejos que donaron las mujeres del pueblo, que eran de bronce pulido. En la fuente se colocaba el agua para la purificación. A pesar de las minuciosas indicaciones divinas para la construcción del tabernáculo, se omite la medida de la fuente. Es un hermoso testimonio acerca del carácter de Dios. Su amor y su gracia no tienen medida. Él está dispuesto a perdonar y transformar a todo aquel que lo busca con sincero arrepentimiento. Podemos exclamar igual que David: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 36, 7. Lectura y meditación de la palabra de Dios. El lavacro es una hermosa figura que nos habla de la palabra de Dios que convierte el alma. Salmo 19, 7, que nos purifica. La carta a los Efesios declara que el Señor se entregó por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 5, 26. Dios nos habla a través de las Escrituras. El salmista clamaba: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Salmo 119,
135. Si uno lee el diario y mira las noticias por televisión, no encuentra mucho de positivo. Solo noticias de un mundo en crisis, de un mundo que sufre. Pero existe una verdadera fuente de bendición y pureza para nuestra vida, la palabra de Dios. Si uno no lee la Biblia se queda solo con lo humano y siempre hay un motivo de ansiedad. En la Biblia encontramos hechos tremendos, notables, y debemos meditar en ellos. El Señor nos invita a meditar en sus buenas noticias, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Salmo 145, 5. Cuando esté ansioso, piense que el mismo Dios que abrió el mar rojo abrirá puertas en los desiertos de su vida y lo socorrerá en su dificultad. La Biblia nos enseña a meditar en la palabra de Dios todo el día. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1, 2. Debemos conocerla porque de ella emana la vida. La Biblia dice claramente, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Oseas 4, 6. Jesús era sabio en las Escrituras, y nos envió al mejor maestro, el Espíritu Santo. Podemos orar, Espíritu Santo, tú que inspiraste a hombres y mujeres de Dios en las Escrituras, háblame, enséñame, muéstrame la verdad. La lectura devocional bajo la unción de Dios es transformadora. El lavabro fue realizado con los espejos que donaron las mujeres. Esta circunstancia tiene un importante significado. El espejo ilustra la obra que realiza la palabra de Dios en nosotros. Cuando nos levantamos por la mañana y nos miramos en el espejo, este refleja nuestra imagen general, todos los defectos que dan a la vista, la barba que necesita ser afeitada, los ojos hinchados, alguna pequeña mancha. En fin, que nos revela nuestra realidad cotidiana. Pero el espejo no solo nos muestra los defectos, sino que también nos ayuda a corregirlos. Delante de él nos podemos asear y embellecer. Las mujeres, siempre con más recursos, tienen su ceremonia de cada día y cuidadosamente se arreglan hasta quedar hermosas. Así sucede con la palabra de Dios. Cuando la leemos o escuchamos una predicación ungida, el Espíritu Santo nos muestra en nuestra condición delante de Dios. La palabra nos juzga y llega a donde nadie puede hacerlo para poner al desnudo nuestra vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 12-13. Este juicio de la palabra, que comienza por la casa de Dios, 1 Pedro 4, 17, no es para condenación sino para purificación. El lavabro con su base de espejos reflejaba la suciedad de los sacerdotes, pero les proveía abundante agua para la limpieza. Como en un espejo, la palabra de Dios nos hace ver las actitudes que debemos cambiar, y nos lleva al arrepentimiento. Cuando la palabra de Dios nos toca, es más que una emoción. El verdadero arrepentimiento permite al Espíritu Santo trabajar con nuestra vida. Dios es el único que puede ir más allá de las emociones y llegar al espíritu del hombre, dándole una nueva vida que trasciende lo superficial, lo mediocre, para convertirse en una vida espiritual. La incomparable autoridad de Jesús residía en su absoluta obediencia a la palabra de Dios. Con toda confianza podría desafiar a sus enemigos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8, 46. Dicen las Escrituras, y cuando terminó Jesús estas palabras, su célebre sermón del monte, en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los escribas. Mateo 7, 28-29. Las multitudes percibían una gran diferencia en Jesús. Él vivía aquello que enseñaba y no así los religiosos de la época. Dice la Biblia que el Señor descendió del monte y entró en Capernaum, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Mateo 8, 16. Jesús tenía perfecta autoridad para dar órdenes al mundo espiritual y físico, porque vivía en perfecta obediencia al Padre. ¿Queremos tener unción, autoridad? Meditemos en la palabra de Dios. Obedezcámosla, dejemos que nos transforme. Leámosla con una actitud sumisa. ¿Qué me dice Dios en este día? ¿Qué espera Él de mí? No empecemos a leer en el Génesis. Leamos primero el Sermón del Monte. Meditémoslo. Mirémonos en el espejo de la palabra. El Señor no nos ungirá mientras estemos yendo de un lado al otro como cuando hacemos zapping frente al televisor. Él derramará su gloria mientras meditamos en su palabra y buscamos su rostro.
Ocuparnos en la lectura de la Biblia permite al Espíritu Santo enseñarnos los secretos de Dios para que crezcamos en la fe. El apóstol Pablo exhortó a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 4:13. Cuando las Escrituras se iluminan delante de nuestros ojos, con toda confianza podemos levantarla como un estandarte de guerra. El diablo no retrocede frente a nuestras experiencias sino cuando de la boca de un hijo de Dios que vive en santidad escucha: escrito está. Oración. La oración es un medio maravilloso que Dios usa para santificarnos. Orar es dialogar con Dios, es tener un encuentro con el Dios tres veces santo, y a través de esa experiencia somos limpiados. Cuando oramos, nos exponemos a la obra del Espíritu Santo que trae la voz de Dios a nuestra vida, y podemos ser lavados una vez más en la preciosa sangre del Cordero. En la Biblia, especialmente en los Salmos, encontramos preciosas oraciones ungidas por Dios. Son oraciones que tienen la particularidad de que fueron enteramente inspiradas por Dios y por ello forman parte de las Escrituras. A través de ellas podemos aprender mucho acerca de la oración, y del corazón del adorador. Descubrimos, por ejemplo, las facetas del corazón de David que llevaron a Dios a decir: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, Salmo 89:20. Y hallamos oraciones como: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, Salmo 26:2. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, Salmo 139:23-24. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, Salmo 19:12. La oración no es un monólogo sino un diálogo sublime. En comunión con el Espíritu, nos abrimos a oír su tierna voz. Pero uno tiene que aprender a oír la voz de Dios. Él jamás nos obliga a tomar decisiones, el Espíritu Santo es todo un caballero, sino que nos habla al corazón con voz suave exhortándonos a hacer la voluntad de Dios y desnudando lo más recóndito de nosotros. Como nuestro corazón es engañoso, Jeremías 17:9, necesitamos que Dios nos examine en su presencia. Cuando el Espíritu Santo nos examina, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16:8. Y nuestros conceptos se desmoronan. Con el pecado sucede lo mismo que con la lepra en el Antiguo Testamento. La ley de Moisés estipulaba que cuando alguien sospechaba que tenía lepra, debía ir al sumo sacerdote para constatarlo. No importaba su propia opinión, ni la de la sociedad, ni ya de sus amigos y familiares. Solo uno tenía la autoridad para juzgar en semejante situación, solo había una voz autorizada. Así sucede con nuestros pecados, solo Dios, que es santo, puede determinar cuándo hay pecado en nuestra vida y cuándo no. Depende de nosotros detenernos delante de Dios y decirle: examíname, escudriñame con tu lámpara. Ahora bien, si uno invita a una persona educada a su casa y le dice: siéntate en ese sillón, se quedará ahí esperando. Seguramente no se levantará para hurgar las habitaciones, ni abrirá la heladera, sino que esperará a que uno se acerque a él y lo atienda. Cuanto más atención se le dé al invitado, mayor será el diálogo y la oportunidad de conocerle. Si uno lo ignora completamente, tal vez dicha persona se ponga en pie y le diga: ¿para qué me invitaste? Por eso, cuando las circunstancias nos apremien, cuando todo parezca salir mal y sintamos la urgencia de ir a la presencia de Dios para pedirle sabiduría y luz para nuestro camino, debemos darle la atención que se merece. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. De nosotros depende el hacerlo. El Espíritu Santo desea obrar profundamente en nuestra vida. Dios nos dice: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, Malaquías 3:7. Cuando un hijo de Dios clama en oración, el Padre nunca dice a sus ángeles: díganle que no estoy. Él siempre atiende el teléfono, jamás encontraremos ocupada la línea. En esta esfera de gloria, el Señor nos quiere hablar sobre cosas grandes y ocultas. No solamente quiere hablarnos de los maravillosos planes que tiene para con nuestra vida, sino que también desea hablamos de nuestro corazón, del fruto que Él desea hallar. Cuando entramos en su santuario comprendemos todas las circunstancias. Salmo 73:17. Job defendió su integridad delante de Dios hasta que tuvo un encuentro profundo con Él, y entonces exclamó: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:2-6.
El profeta Habacuc se quejó fuertemente en la presencia de Dios, pero cuando el Señor le habló, comprendió su indignidad y dejó escrito un precioso cántico de victoria. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17-18. Necesitamos andar en el Espíritu, sumergidos en el río de Dios. Cuando nos zambullimos bajo el agua perdemos parcialmente la capacidad de ver y oír. Bajo el río del Espíritu Santo dejamos de oír las cosas del mundo, los comentarios banales, los chismes. Nada de eso nos interesa. Estamos atentos a nuestra relación íntima con el Espíritu Santo. En cuanto sacamos la cabeza del río espiritual, oímos la voz del diablo, la voz de la mentira, la voz del desánimo. Por eso debemos orar: Señor, sumérgeme en tu río. No permitas que me salga de él. Quiero depender de ti, oír tu voz. A veces es necesario orar y ayunar. Los discípulos, la iglesia primitiva, practicaban el ayuno y la oración. Hechos 13, 3. Jesús habló de la actitud correcta que debe acompañar al ayuno. Mateo 6, 16-18. El mismo Jesús, nuestro mayor ejemplo, ayunaba. Mateo 4, 2. He sido particularmente afecto a ayunar como rutina, pero periódicamente Dios me invita a ayunar. Hay un gran poder en el ayuno. En la Biblia, el ayuno es señal de humillación del pueblo que se postra reconociendo su necesidad de Dios por sobre cualquier alimento humano. Nuestro Señor reprendió al diablo cuando le tentó en el desierto. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. El ayuno no es algo mágico, ni una práctica que fuerce a Dios a cumplir nuestros deseos. No es para que nos jactemos de ser muy espirituales. Al contrario, es para humillación de nuestra carne, para disciplinarnos a buscar a Dios, y en oportunidades para ayudarnos a volver al cauce divino. La mejor motivación para ayunar es sencillamente esa: buscar el rostro de Dios y renovar nuestra comunión con Él. Antes que el Señor derramara esta fresca y poderosa unción en el año 1992, fui inquietado a hacer semanas enteras de ayuno. Tenía hambre de Dios. Deseaba experimentar una nueva relación con Él y me esforzaba para ello. Hoy le doy gran valor a aquellos momentos y sé que tienen mucha relación con mi presente. Gracias a Dios por la oración que, a veces unida al ayuno, nos transforma, purifica y dirige en su voluntad. La comunión unos con otros. La comunión de la Iglesia es un importante factor para nuestra justificación. Es imposible crecer sanos en el camino de Dios aislados de la comunión del cuerpo. Necesitamos a nuestros hermanos. Ellos tienen dentro una fuente de agua viva que nos ayuda en nuestra limpieza. El Evangelio de Juan nos menciona uno de los momentos más sublimes de la vida de Jesús. El Señor y Maestro, en vísperas de su crucifixión, en un marco de intimidad junto a sus discípulos, nos dejó la más preciosa de las enseñanzas. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan 13, 3-5. El lavarnos los pies unos a otros tiene una implicación mayor que el solo hecho de servirnos. Tiene una estrecha relación con nuestra vida en santidad. En nuestro andar diario como cristianos, a menudo nuestros pies se manchan de pecado. Nuestra confesión a solas delante de Dios es más que suficiente para experimentar su perdón y tomar la victoria sobre todo mal. Pero hay momentos en que necesitamos con urgencia que un hermano, un siervo de Dios, se arrodille y nos lave los pies. El Señor les señaló a sus discípulos: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13, 15. Yo Eclesiastes 4, 9-10. Mejores son dos que uno. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Grandes hombres de Dios han caído estruendosamente porque se quedaron solos, porque no pidieron ayuda en el momento justo. A veces uno atraviesa circunstancias en la vida cristiana donde la batalla resulta adversa. Un pecado pretende enseñorearse de nuestra vida, una tentación nos pone al borde del abismo. Son tiempos en que nuestra oración individual, nuestra lectura bíblica, parecen no ser suficientes para triunfar. Y si le preguntamos a Dios dónde está la salida, Dios nos señalará la Iglesia, los hermanos que Él nos dio. Debemos andar en luz y tener siempre un hermano mayor a quien recurrir en caso de peligro. Jamás pretendamos lograrlo solos. Es cierto, reconocer nuestras faltas suele ser humillante.
A ninguno le agrada mostrar su pie sucio, pero es tan necesario. En esta carrera de santidad, Dios obra a nuestro favor utilizando hermanos que nos respaldan en oración, que nos disciplinan cuando lo necesitamos, o simplemente que nos escuchan con un silencio de amor. A veces nos toca ser ese hermano que escucha. Caín no tenía razón cuando Dios le preguntó por Abel y respondió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis 4:9. Sí lo somos. El pecado, el problema de mi hermano, tiene relación con mi vida. Somos un cuerpo en Cristo. En la comunión unos con otros Dios nos santifica. Como dice 1 Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La mesa del Señor. Dejemos atrás el atrio con el altar de bronce y la fuente de agua, e ingresemos ahora al lugar santo, la primer sala del tabernáculo. A este lugar solo entraban los sacerdotes. Cada uno de sus muebles nos enseña acerca de nuestro ministerio como iglesia. La mesa con los panes de la proposición nos habla de nuestro misterio hacia adentro, hacia la comunión de la iglesia. El candelabro, el segundo elemento en el lugar santo, se relaciona con nuestro ministerio hacia afuera, hacia el mundo perdido. Y el altar del incienso enfatiza nuestro ministerio hacia arriba, hacia Dios mismo. La mesa, construida con madera de acacia y revestida en oro, tenía encima 12 panes, uno por cada tribu de Israel. Sobre la mesa del tabernáculo estaban los 12 panes delante de Dios, la diversidad en perfecta unidad. Todo el pueblo estaba representado en la mesa como una ofrenda a Dios. En cada Santa Cena celebramos esta verdad, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. 1 Corintios 10:17. Ya que somos un cuerpo, es necesario y bíblico que aprendamos unos de otros. El Señor utiliza a otros siervos como ejemplos para nuestras vidas. Si uno desea crecer en este camino glorioso debe rodearse de hombres ungidos, siervos que aman a Dios, que lo conocen y son fieles. Debemos acercarnos a ellos y ver cómo viven, cómo oran, cómo actúan. El mismo apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. ¿Quién podría cuestionar la influencia positiva que ejerció Moisés sobre Josué, Elías sobre Eliseo, y Pablo sobre Timoteo? Crecemos al aprender unos de otros, según lo que cada uno recibió de Dios. 1 Pedro 4:10. Eliseo es un buen ejemplo para nosotros. Su perseverancia en ir detrás de Elías, su renuncia a todo por ser fiel al llamado, su íntimo deseo por la plenitud del Espíritu, le permitieron recibir un ministerio notable. Dios quiere darnos más de su poder, pero jamás lo recibiremos si nos quedamos aislados del cuerpo, ni si nos asociamos con el chismoso, el que critique y el rebelde. Tenemos que juntarnos con personas cuyas palabras son un manantial de vida. Proverbios 10:11. Nos ayudarán a crecer, nos inspirarán para que amemos y sirvamos más a Dios. La mesa y los panes de la proposición simbolizan también la provisión de Dios para su pueblo. Había un pan para cada tribu. Dios tenía una parte escogida para cada uno. La provisión no es solo material, pues hablamos de Jesucristo mismo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Juan 6:35. No existe otro alimento que satisfaga el alma. Jesucristo es nuestro todo, nuestro verdadero pan. Cuanto más comemos de Él por el Espíritu, más hambre tenemos. Nunca dejemos de comer de ese pan. Si no perseveramos en comer del Espíritu, nos debilitaremos, caeremos en la rutina, viviremos un cristianismo triste y desabrido. ¿Está usted comiendo de ese pan? Puedo asegurarle que los manjares más deliciosos de esta tierra se encuentran en su aposento de oración. El Señor lo está esperando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Quizás esté viviendo como el hijo pródigo. Quizás es necesario que se diga, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15:17. La mujer sirofenicia demostró su gran fe al sostener que unas pocas migajas caídas de la mesa eran suficientes para libertar a su hija. Marcos 7:28. Cuanto más los hijos de Dios haremos proezas sentados en la mesa del Rey. Disfrute de sus manjares. La luz del mundo. El candelabro de oro era la única luz del tabernáculo. Los sacerdotes velaban para que alumbrase de continuo. El Señor Jesucristo revela en Apocalipsis 1:20, que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La iglesia es la luz del mundo. Mateo 5:16.
Nuestro ministerio hacia afuera es fundamental para acrecentar el poder de Dios en nuestras vidas. La unción de Dios se incrementa en nuestra vida cuando cumplimos el ministerio que Dios nos ha encomendado, cuando damos lo que hemos recibido. El aceite de la viuda cesó cuando no hubo más vasijas donde volcarlo. 2 Reyes 4, 6. Si dejamos de dar, cesará nuestro aceite. Quizás pensemos, no sirvo, no tengo talentos, no estoy preparado, pero Dios nos dice, te voy a usar, pon tu vida en mis manos. No tengamos a menos lo que Dios nos ha dado. La iglesia se debilita cuando los hermanos entierran su talento al pensar que no tienen nada que dar. Es hora de que todos los cristianos seamos protagonistas en la obra de Dios, no solamente los pastores. Esteban era un diácono de la iglesia primitiva cuya tarea era servir las mesas. Pero Esteban no se limitaba a las tareas materiales, sino que cultivaba su vida espiritual. Se consagró a la voluntad de Dios hasta derramar su vida, y no fue un mediocre ni un conformista. El resultado fue asombroso. Dios lo levantó y usó poderosamente. Dice Hechos que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 6, 8. Al enfrentarse al concilio manifestó tanta autoridad en la palabra que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hechos 6, 10. Tenemos que recibir esta visión para resplandecer en este mundo. Hay muchos lugares que necesitan oír la palabra de vida. Un obrero no nace, se hace. No nacemos con un brillo especial, el Señor nos va formando. Al igual que a los 12 discípulos que desde una perspectiva humana no tenían grandes méritos para ser escogidos, el Señor nos ha llamado en fe para grandes cosas y nos está preparando. Nuestro ministerio debe tener su fuente en el Espíritu Santo. Necesitamos poder para predicar, para enfrentarnos al mundo con la autoridad con que Jesucristo lo hacía. La gente está cansada de palabras sin vida. No podemos tocar al mundo si Dios no nos toca primero. En una etapa de mi vida mi prioridad era trabajar. Me levantaba temprano y corría todo el día. Cuanto más hacía, más satisfecho estaba. Pero Dios me habló durante una entrevista pastoral con un miembro de mi congregación. Mientras escuchaba atentamente los problemas del entrevistado y esta persona lloraba con angustia, el Espíritu Santo vino sobre mí con poder. La experiencia fue tan fuerte que debía aferrarme a mi silla. Entonces me habló, Claudio, ¿qué haces aquí? Le contesté, Señor, estoy trabajando, haciendo tu obra. El Espíritu Santo me dijo suavemente, te estoy esperando en tu aposento de oración. Era necesario hacer la tarea pastoral y escuchar a la Grey, pero Dios me señalaba lo que tenía prioridad. Dios no quería verme en una rutina pastoral, aun cuando estuviese llena de buenas intenciones. Lo primero debe ser estar en contacto con Dios, luego, cumplir con eficiencia nuestro ministerio. Debemos estar en contacto con Dios primero porque es nuestra fuente de poder. Para servir necesitamos su investidura espiritual. Lo entendí cabalmente días atrás cuando transitaba en mi automóvil por una calle céntrica de la ciudad de Buenos Aires. El tránsito estaba muy congestionado con las personas que regresaban del trabajo. Para cualquier peatón hubiera sido muy riesgoso cruzar la calle en semejantes circunstancias, pero un hombre se paró en el medio de aquella avenida y todos los vehículos se detuvieron al instante. ¿Sabe por qué? Estaba vestido con el uniforme de la policía. Era un hombre común y corriente, pero tenía algo que lo distinguía, estaba investido de autoridad. Sin su uniforme lo arrollarían sin misericordia, pero su presencia imponía respeto. La unción del Espíritu es la investidura espiritual de los creyentes. Cuando el Señor nos unge nos da una autoridad espiritual que todos reconocen. El mismo diablo vendrá contra nosotros, verá la investidura y se detendrá. Exclamará, no puedo con él. El Señor Jesucristo lo respalda, la mano de Dios estará con nosotros. Su brazo nos fortalecerá y quebrantará a nuestros enemigos. Salmo 89, 20-23. El aceite de la unción nos hace resplandecer en un mundo de tinieblas. No recibimos el poder para exclamar, nadie se me acerque porque estoy ungido. Por el contrario, tenemos en Jesús nuestro mejor ejemplo. Hechos 10, 38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Somos el candelabro de Dios, la luz del mundo. Si queremos marchar hacia una dimensión gloriosa debemos actuar como siervos de Dios. El propósito de Dios es que conquistemos las naciones para Cristo con el poder del Espíritu Santo. Si encerramos la unción dentro de la iglesia y nos gozamos y danzamos a puertas cerradas, mientras el mundo se pierde, si no canalizamos este glorioso mover del Espíritu Santo en la evangelización, el Señor lo quitará de nosotros y se lo dará a otros que sepan canalizarlo. Predique las buenas nuevas a este mundo necesitado y Dios añadirá más gloria a su vida. Pidamos poder a Dios. El Señor nos dice, pídeme,
y te daré por herencia las naciones. Salmo 2, 8. El incienso, las oraciones de los santos. El altar del incienso era el último objeto sagrado del lugar santo. Estaba ubicado frente al grueso velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo. El perfume del incienso penetraba por el velo hasta la presencia gloriosa de Dios sobre el arca del pacto. Es interesante que Juan cuenta en Apocalipsis 5, 8, que el Señor tomó el libro, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso representa aquello que sube delante de la presencia de Dios, esencialmente nuestra oración. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde, dice el Salmo 141, 2. También sube delante de Dios nuestra alabanza, nuestra adoración, y aún nuestras ofrendas, Hechos 10, 31. El altar del incienso nos relaciona, pues, con el primer ministerio de la Iglesia, la alabanza y la adoración, la comunión con Dios en oración. Es nuestro ministerio hacia arriba. La carta a los Efesios señala que fuimos escogidos para alabanza de la gloria de su gracia, 1, 6. La comunión con los que nos rodean y nuestro testimonio al mundo dependen de este ministerio sacerdotal. La Iglesia primitiva se movía en un ambiente de oración y adoración profunda. Cuando los discípulos ministraban al Señor, recibían la dirección necesaria para llevar adelante su obra, Hechos 13, 2-3. En nuestro camino a una vida cristiana victoriosa, el altar del incienso nos pone en contacto con la gloria. La oración de fe, que marcó el inicio de nuestra vida cristiana cuando creímos en el Evangelio, Romanos 10, 9-10, sigue siendo hoy el medio más maravilloso de acceder al conocimiento de la gloria de Dios. Hacia una dimensión gloriosa. El lugar santísimo es el destino final de este camino nuevo y vivo, es el lugar del encuentro personal entre Dios y sus hijos. El arca del pacto era el único mueble del lugar santísimo. Contenía, entre otras cosas, una urna con maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, Hebreos 9, 4. Sobre el propiciatorio del arca se rociaba la sangre que cubría los pecados del pueblo, y sobre la sangre se manifestaba la gloria. El velo que se rasgó al morir Cristo nos invita a entrar con libertad a los lugares celestiales mediante la oración. Nadie podría estar ahí si no fuera por los méritos de Cristo, nuestro sumo sacerdote, presente simbólicamente en el arca del pacto. Nuestra vida tiene un sentido trascendente por nuestro Señor Jesucristo, quien nos roció con su sangre y revela ahora en estas vasijas de barro el tesoro refulgente de su presencia. Cuando entramos al lugar santísimo, a esta comunión con el Dios Santo, nos maravillamos al comprobar que Jesucristo aboga perpetuamente a nuestro favor mostrando a su Padre las marcas de sus manos traspasadas en la cruz. Delante de su gloria somos fortalecidos con el maná del cielo que Él nos ofrece. Jesús vuelca en nosotros su misma vida. En el lugar santísimo encontramos la autoridad que representa la vara de Aarón que reverdeció. Es el poder de la resurrección que nos da la victoria sobre la muerte y Satanás. Asimismo, a los pies del Maestro, en su habitación celestial, aprendemos sus estatutos, recibimos poder para vivir la palabra que está escrita en las tablas de nuestro corazón. Practicar la comunión con el Espíritu Santo es una decisión que debemos tomar seriamente. Pero en el camino de Dios no podemos avanzar hacia una vida cristiana victoriosa, llena de la gloria del Señor, con soluciones instantáneas, sino viviendo la palabra de Dios. No obstante, como dice Oseas 6, 3, conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová. Capítulo 10. Pasión por Dios. Años atrás, cuando terminaba los cultos en nuestra iglesia, los hermanos me decían, este culto fue tremendo, pero yo pensaba dentro de mí, tengo sed, estoy insatisfecho. Y me iba a mi casa, me arrodillaba y oraba, Señor, quiero más y más. Estoy insatisfecho, sé que hay ríos, manantiales. Señor, quiero conocerte. Dios había puesto en mí esa sed. Cuando lo busqué con pasión, encontré lo que necesitaba. Un día los ojos se me abrieron y entendí que la relación personal con el Espíritu Santo es más profunda que el solo hecho de dirigirle palabras a Dios. Fui transformado. Comencé a vivir una nueva etapa en mi vida y en mi ministerio. El Espíritu Santo me llenó y volví al primer amor, donde no hay rutina religiosa ni cultos formalistas, donde todo es fresco y renovado. Fue una experiencia tan fuerte que no dormía por las noches para tener comunión con Él. Aún hoy, su presencia me seduce de tal manera que me cuido los ojos y el corazón para que no se aparte de mí. Lo mismo le sucedió al apóstol Pablo,
quien vivió tremendas experiencias con el Señor. Su maravillosa conversión rumbo a Damasco lo puso cara a cara con el Cristo resucitado. Su ministerio palpó lo sobrenatural a través de las revelaciones en la palabra, 2 Corintios 12, 1, y las señales y prodigios del Espíritu Santo que acompañaron a su predicación, 12, 12. La pasión que el amor de Dios despertó en él lo consumía al punto de estar dispuesto a dejarlo todo. Su anhelo más profundo estaba en la misma persona de su Rey. Con todo fervor deseaba conocerlo. Según Filipenses 3, 7, 8, su meta era conocer a Cristo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Muchas personas en este mundo, aún sin conocer a Dios, lo dejan todo por un ideal. Se sacrifican por alcanzar la meta que representa la pasión de su vida. Un atleta que se prepara para una competencia lleva una vida de rigor y privaciones. Todos los días se levanta temprano para hacer sus ejercicios. Sigue un estricto régimen de comidas. Para él no existen los días feriados, ni los tiempos de ocio. No vacila en esforzarse y privarse de todo. Su corazón está dominado por una pasión. Esa misma pasión debería caracterizar a todos los cristianos al buscar el rostro de Dios. Deberíamos arder con el mismo fuego que ardía en Pablo, en Jeremías, en Moisés, hombres que no se sentían satisfechos consigo mismos en cuanto a lo espiritual. Siempre querían más. Tenían hambre de Dios, pasión por conocerlo. Eran creyentes maduros. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano maduro y otro que no lo es? Mientras el creyente inmaduro solo busca las manos del Señor, sus beneficios, sus obras, el espiritual tiene su mirada puesta en el rostro del Señor, en su misma persona. El inmaduro desea solo los beneficios, el poder. El espiritual busca conocer al Dios de poder, su carácter, su voluntad. ¿Cuántos cristianos chapotean en 5 centímetros de agua pudiendo internarse en las profundidades de Dios? Me temo que muchos de ellos realmente no lo conocen porque nunca lo buscaron de veras. Véase Salmo 145, 18. Así sucedió con el pueblo de Israel. En su peregrinaje por el desierto, no buscó a Dios para amarlo y obedecerlo. Solo le interesaban los beneficios que le daba. Al respecto dice el Salmo 81, 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Y Dios se lamentaba con dolor, oh si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos, y he vuelto mi mano contra sus adversarios. Salmo 81, 13-14. El Señor quiere tener comunión con nosotros, desea nuestro amor, nuestra atención. No podemos ser negligentes en semejante asunto. El Señor siempre nos recordará estas verdades aunque creamos saberlas. 2 Pedro 1, 12. Algunos me han dicho, la Biblia dice, orad sin cesar. Yo no necesito arrodillarme porque estoy todo el día en oración. Ciertamente debemos mantener nuestro diálogo interior con el Espíritu Santo las 24 horas del día. Pero no se engañe, ese nivel de comunión depende en forma vital de nuestros encuentros diarios a solas con el Señor. Jesús nos dejó ejemplo en su vida de oración y así nos enseñó, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6, 6. El diálogo con Dios requiere de un tiempo especial. Pensemos en nuestras relaciones cotidianas. Cómo nos comunicamos con nuestro prójimo. A menudo invitamos a una persona a nuestro hogar, a un buen restaurante, nos sentamos a tomar un café, conversamos, charlamos acerca de nuestras experiencias. Con Dios es igual, necesitamos tiempo para estar con Él. No se sorprenda que el Espíritu Santo lo exhorte al oído, hoy saliste sin orar. Sucede que olvidó al principal invitado de su vida. Lo dejó sentado a la mesa, mudo y sin dirigirle una palabra. Dios le dará poder espiritual cuando se niegue a sí mismo y someta su carne para buscarlo. Para ello debe ordenar sus prioridades. Si puede hacerlo, acuéstese más temprano y levántese antes para orar. Dedique el primer tiempo de su día al Señor. El gran predicador Moody señaló, el cristiano que se arrodilla más, se para mejor. Es verdad. Si comenzó su día sobre sus rodillas, en comunión con Dios, estará firme toda la jornada. Tendrá vida espiritual y discernimiento de la voluntad de Dios. No rechace su comunión. Al contrario de los israelitas, que conocieron la derrota porque pusieron sus ojos en las obras de Dios más que en Dios mismo, Moisés es un precioso ejemplo de búsqueda espiritual. Aun cuando disfrutó también de las maravillas que Dios hizo en el desierto, el maná, el agua de la roca, la nube y la columna de fuego, a diferencia del pueblo deseaba conocer a Dios en lo íntimo. El pueblo clamaba,
Queremos comida. Queremos agua. Moisés oraba, muéstrame tu gloria, quiero conocerte, tengo hambre y sed de justicia. El Salmo 103, 7 declara en cuanto a la revelación de Dios, sus caminos notificó a Moisés. Y a los hijos de Israel sus obras. ¿Por qué Moisés recibió este conocimiento y no el pueblo? Por una sencilla razón, Moisés lo pidió. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Éxodo 33, 13. Y Dios lo hizo. Él siempre responde al clamor sincero de sus hijos. También el rey David era un hombre de oración, un tremendo adorador. Las circunstancias adversas, en lugar de abatirlo, despertaban en él una sed espiritual intensa. Esta búsqueda conmovía sus entrañas hacia esa prioridad absoluta que significaba para él encontrarse con Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Salmo 42, 1-2. En el Salmo 3, encontramos uno de los tantos momentos de adversidad en la vida de David. Su propio hijo, Absalón, se había levantado contra su trono y muchos otros se habían sumado a su traición. Oh Jehová, cuántos han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Versículo 1. Este tipo de clamor representa una rutina para muchos cristianos. Se lamentan por su situación, porque sus problemas se han multiplicado. Sus propios familiares los defraudan mientras la voz del enemigo golpea sus mentes con pensamientos de fracaso. Oh Jehová, cuántas adversidades. Es el clamor de ellos. Pero la experiencia de David no se quedaba en el lamento porque gozaba de la paz y la confianza que vienen de lo alto. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente, que pusieren sitio contra mí. Salmo 3, 5-6. En el versículo 4, hallamos la clave para pasar del lamento a la victoria. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. ¿Qué diferencia entre el versículo 1 de este salmo y los versículos 5 y 6? Cuando David se arrodilló, clamó y tuvo comunión con Dios, el Señor le respondió desde su monte santo. El verdadero impacto de un ser humano en el mundo no depende de su apariencia o capacidades humanas. De nada le servirán estas cosas si está vado por dentro. La verdadera fuerza la reciben los que esperan a Jehová. Isaías 40, 31, los que palpan la gloria y tienen el perfume de Cristo en sus corazones. Usted necesita esta experiencia. A lo largo de este libro he procurado grabar esta verdad sublime. Dios desea que lo busque, que tenga hambre del Espíritu Santo. Solo así descubrirá la gloria de Dios en su vida y los tesoros escondidos que Él ha reservado para los que la aman. Busque a Dios y la victoria será suya. El Señor quiere darse a conocer, pero no se revelará por medios naturales sino espirituales. Nadie conocerá jamás el verdadero carácter del Señor a través de las cosas creadas, sino cuando le busca en espíritu y en verdad. Juan 4, 23. Cuando usted entable esta relación personal con el Espíritu Santo, se gozará de conocerlo. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto quien se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9.23-24. Delante de su presencia conocemos que Él es luz. 1 Juan 1, 5. Y en su luz caminamos como hijos de luz. Efesios 5, 8. Contemplamos su santidad y deseamos imitarle. 1 Pedro 1, 16. Es tan precioso nuestro camino. El ver señales y maravillas no es lo que nos cambia, ni siquiera el participar de un hermoso culto. La clave está en nuestro interior. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 38. Solo el quebrantamiento y la búsqueda de Dios hacen fluir estos manantiales de vida. Tal vez usted considere que no tiene grandes cualidades, ni carisma, pero el Señor tiene un propósito con su vida y está atento a su corazón. Está interesado en su amor. Hoy el Espíritu Santo quiere invitarlo a tomar la decisión más importante de su vida, decisión que hará posible que disfrute de un destino glorioso. Esta decisión es un compromiso, un pacto de amor con el Señor, donde usted levantará a diario sus ojos para buscarlo. El Espíritu Santo desea saciar su sed interior y llevarle a esa dimensión gloriosa donde pueda dialogar con Dios como Moisés, cara a cara. No desea otra cosa que oírle decir con pasión, con sinceridad, y con profundo amor: Espíritu Santo, tengo hambre de ti.